Mi novio llevaba una doble vida. Resulta que tiene esposa, un hijo pequeño y un montón de secretos que me ocultaba. En aquel entonces todavía creía en los cuentos de hadas. Tenía 29 años cuando conocí a Jared. Él era 4 años mayor que yo, y precisamente eso creaba entre nosotros una sensación atractiva de seguridad y madurez. Nos conocimos por amigos, totalmente por casualidad, en una de esas fiestas en casa. Era encantador, atento, sabía escuchar de tal manera que en ese momento parecía que no existía nadie más en el mundo aparte de nosotros. Jared contó que recientemente había pasado por un divorcio difícil, pero que lo había afrontado con dignidad. No entró en detalles, y tampoco yo quería saberlos. Veía ante mí a un hombre cariñoso y fuerte, dispuesto a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Todo parecía tan correcto, como si el propio destino nos hubiera unido. Nuestra relación se desarrolló rápidamente. A los pocos meses ya vivíamos juntos. Jared no era solo mi pareja, se convirtió en mi mejor amigo. Organizábamos fiestas, paseos, hacíamos pequeños viajes por los alrededores y disfrutábamos de noches acogedoras en casa. Él era perfecto, incluso demasiado perfecto. Trabajaba en una empresa de logística y a menudo tomaba turnos nocturnos. Decía que así le pagaban más. A veces se iba de viaje de negocios que duraban varios días. A mí eso me parecía lógico. América es grande, hay muchos tipos de transportes. Y yo me quedaba en casa extrañándolo, soñando con el futuro, con nuestro hogar, con posibles hijos. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza que todo eso era solo una fachada de nuestra vida, que mi historia perfecta estaba construida sobre mentiras, cuidadosamente planeada y ejecutada por la persona en la que más confiaba en el mundo. Las primeras pequeñas dudas empezaron a surgir aproximadamente medio año después de que comenzamos a vivir juntos. En ese momento todavía no quería darles demasiada importancia. Yo encontraba una explicación, lo atribuía al cansancio o a las particularidades de su trabajo. Pero mirando hacia atrás entendí que las señales de alarma ya estaban ahí en ese entonces. Jared empezó a irse más seguido a turnos nocturnos. A veces me avisaba con anticipación que podrían retenerlo en el almacén, hasta la mañana. A veces simplemente enviaba un mensaje corto a las 11 de la noche. Cariño, me voy a retrasar, volveré por la mañana. Yo le creía, por supuesto que le creía. No quería ser esa mujer insistente que controla cada paso de su hombre. Confiábamos el uno en el otro. Eso pensaba yo en ese momento. Pero con el tiempo empezó a haber algo extraño en el comportamiento de Jared. Empezó a abrazarme menos, antes de irse a su turno. A veces, con las prisas, incluso se olvidaba de darme un beso de despedida. Cuando volvía a casa por la mañana, parecía cansado, pero no como alguien que ha trabajado toda la noche. A veces parecía que estaba pensando en algo, a veces se mostraba distante. Había otro detalle. Estaba en contacto constante con alguien del trabajo. Jared nunca dejaba el teléfono. Siempre lo llevaba consigo, hacía llamadas en privado, hablaba a cualquier hora del día, incluso cuando se duchaba o sacaba la basura. Antes pensaba, bueno, quién sabe, tal vez sean llamadas de trabajo importantes. Pero ahora empecé a notar que siempre ponía el teléfono en modo silencioso. Una noche me despertó la vibración. El teléfono de Jared vibraba en la mesita de noche. Lo agarró al instante, sin siquiera mirarme, y rápidamente se fue al baño, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos apenas audibles que venían del baño. Hablaba en voz baja, como si temiera que yo pudiera oírlo. Esa sensación, una ansiedad aguda y pegajosa, me oprimió el pecho, pero incluso entonces no quería sacar conclusiones apresuradas. Me convencía a mí misma de que todo estaba bien, que no pasaba nada. Nos amamos, somos adultos. Prometimos ser honestos el uno con el otro. Antes soñábamos con una casa con una cerca blanca, con hijos, con largos desayunos familiares los domingos. Ahora, si yo sacaba ese tema, él empezaba a ponerse nervioso, a bromear, a cambiar de tema. Una vez incluso dijo, molesto, vivamos el presente. ¿Sí? Cariño. Recuerdo esa noche. Me sentaba sola en nuestra sala de estar con una taza de té frío en las manos. La sensación de soledad era abrumadora. Miraba al vacío y comprendía que estaba en una relación, pero no. Me sentía realmente acompañada.
Y aún así, a pesar de todo esto, seguía aferrándome a nuestro amor. Creía que todo mejoraría, que simplemente estábamos pasando por una etapa difícil, que solo tenía que aguantar, apoyarlo, y todo volvería a ser como antes. Todo se rompió en una de las noches más comunes. Esa vez no pude dormir durante mucho tiempo. Jared, como de costumbre, dijo que se iba al turno de noche. Me besó en la frente, agarró su bolsa de deporte y salió por la puerta. Escuché cómo se cerraba la puerta de entrada de un portazo, y luego silencio, y entonces hice algo que nunca antes había hecho. Me puse una sudadera sobre el camisón, me calcé rápidamente las zapatillas, agarré las llaves y salí de la casa. No sabía exactamente para qué, simplemente fui al almacén donde supuestamente Jared trabajaba por las noches. Conocía bien ese lugar, un edificio gris en las afueras de la ciudad, rodeado por una cerca, pero cuando llegué allí sentí que mi corazón se precipitaba al vacío. El lugar estaba desierto, no había coches ni luces, un silencio absoluto. Ni siquiera estaba la caseta del guardia en la entrada, que normalmente estaba iluminada. Todo parecía como si el edificio hubiera sido abandonado hace mucho tiempo. No había seguridad, ni nadie. Me quedé de pie con los pensamientos corriendo frenéticamente en mi cabeza. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si él estaba cerca en otro trabajo que yo simplemente no conocía? ¿O tal vez me estaba volviendo loca? Regresé a casa cerca de las 3 de la mañana. Jared aún no había llegado. Me acosté en la cama vestida, hundí la cara en la almohada y simplemente me quedé allí, tratando de no romper a llorar. Cuando él llegó por la mañana, todo fue como de costumbre. Entró en el dormitorio en silencio, trayendo consigo el aroma del aire nocturno y del café. Se inclinó sobre mí y me besó en el cabello. Buenos días, mi sol. Pero fingí que acababa de despertarme, y le sonreí. En ese momento entendí. Entre nosotros había crecido un muro invisible, y ese muro estaba hecho de mentiras. Caminé en la niebla todo el día. Algo dentro de mí se había roto. Ya no podía simplemente confiar en su palabra. Empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento, en sus historias. Unos días después, escuché por casualidad una conversación suya por teléfono. Estaba de pie en el pasillo y, a través de la puerta entreabierta del dormitorio, me llegaron fragmentos de frases. Que Jared hoy, otra vez, se iba al turno de noche y que eso mismo me diría a mí. Le dijo. A alguien que no se preocupara. Entonces entendí definitivamente que Jared no solo estaba ocultando algo, sino que además se estaba aprovechando de mí. Después de aquella conversación en el pasillo, mi confianza desapareció por completo. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía miedo, me sentía asqueada de mí, misma, por el hecho de que ya estaba pensando en espiar a mi propio hombre. Pero era peor quedarse en la incertidumbre. A la noche siguiente, cuando Jared anunció una vez más que se iba al turno de noche, solo asentí, como si todo fuera como de costumbre. Incluso le ayudé a preparar sus cosas. Puse una botella de agua y una barrita en su bolsa de deporte. Cuando él se fue, me cambié rápidamente a unos vaqueros negros y una sudadera con capucha para no llamar la atención, y salí por la puerta trasera. Me subí a mi coche, dejé las luces encendidas y lo seguí. Él no iba en dirección al almacén, giró hacia el lado opuesto, hacia los viejos barrios residenciales. Intentaba mantener la distancia, pero lo suficientemente cerca como para no perderlo de vista. El corazón me latía como loco. Varias veces estuve a punto de dar la vuelta. Todo esto me parecía una completa locura, y aún así seguí vigilándolo. Después de 15 minutos, Jared aparcó junto a una casa pequeña y bastante antigua en las afueras del barrio. La casa parecía habitada, había luz en las ventanas y un coche aparcado al lado. Apagué el motor a cierta distancia y simplemente me quedé sentada, observando cómo él salía del coche, tomaba su bolso y se dirigía a la puerta. La puerta se abrió de inmediato. En el umbral estaba una mujer, alta, esbelta, de largo cabello oscuro. Ella le sonrió con tanta calidez como si él hubiera llegado a su propia casa. Él entró sin mirar atrás, mientras yo seguía sentada en el coche, incapaz de moverme. Todo dentro de mí se encogió en un nudo apretado. ¿Quién es ella? ¿Su amante? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué me ha estado mintiendo todo este tiempo? Regresé a casa ya de madrugada. La noche en vela se convirtió en un infierno.
Me revolvía en la cama cada minuto, imaginando cómo en ese momento él abrazaba a otra mujer. Cuando regresó estaba tranquilo, incluso alegre. Hacía bromas, me preparaba café, contaba algunas historias sobre una supuesta aburrida guardia nocturna, y yo solo asentía, mirándolo con los ojos de alguien que de repente se da cuenta de que está al lado de un extraño. Entendía que eso no era suficiente. Tenía que averiguar más. Necesitaba entender quién era esa mujer y por qué Jared llevaba una doble vida. Sabía que si empezaba a hacer preguntas abiertamente, Jared sentiría que algo iba mal y empezaría a esconderse, y al final no lograría sacarle la verdad. Por eso simplemente observaba, revisaba sus cosas cuando él se duchaba, nada fuera de lo común. Las mismas camisetas de recambio, los mismos pantalones de trabajo, la credencial del trabajo. Todo parecía perfecto. Buscaba pequeños detalles, rarezas. Por ejemplo, su teléfono siempre estaba en silencio, y lo llevaba en el bolsillo incluso en casa. Cuando insinuaba que pasaba demasiado tiempo en el teléfono, él solo se encogía de hombros. Decía que era el jefe quien le escribía, y que tenía asuntos que atender, pero yo alcancé a ver la pantalla de reojo. Allí solo había notificaciones normales de los mensajeros. Un día, Jared se quedó en casa, y no fue a su turno de noche. Yo tenía fiebre y no podía dormir. Jared, en cambio, fue todo lo contrario. Se quedó dormido muy rápido, probablemente por el cansancio, o tal vez, solo. Quería por fin empezar un nuevo día. En medio de la noche revisé su navegador en el coche. Las últimas direcciones eran una base de almacenes, a la que supuestamente iba, y esa misma casa. Además, los horarios de las visitas a la casa no coincidían con sus turnos. Abrí mi portátil y empecé a buscar en las redes sociales. Me llevó varias horas, pero lo encontré. La mujer se llamaba Stephanie. En la foto estaban ella, Jared y un niño. En la foto ese era su hijo. El niño era idéntico a Jared. No recuerdo cómo pasé esa noche. Parece que simplemente me senté en la cocina a oscuras, abrazando una taza de té frío. Todo se volvió evidente. Jared no solo me engañó a mí, y no solo engañaba a esa mujer. Me utilizó como a una tonta que le consentiría todo y se inclinaría ante él. Llevaba una doble vida. Tenía una familia de verdad, una familia real de la que yo no sabía nada. Todo era insoportable. Ya no podía guardármelo más. Cuando Jared se preparaba una vez más para su turno de noche, le dije que quería pasar por su trabajo, supuestamente para llevarle la comida que yo misma había preparado. Se quedó paralizado por un segundo y luego forzó una sonrisa tensa y murmuró algo sobre reglas estrictas y visitas no deseadas. Entonces lo entendí todo por completo. Esa misma noche lo seguí de nuevo, solo que esta vez me acerqué a la casa. Me quedé de pie en la sombra mientras Jared abría la puerta y entraba, y entonces escuché, tras la delgada pared, que se oía una voz infantil. Alguien llamaba a su padre, y alguien gritaba, «¡Papá, papá!». Yo me quedé allí, incapaz de moverme. Escuché cómo Jared reía, cómo abrazaba a su hijo, le decía que se alegraba de ver a ese pequeño, que siempre volvía a casa y solo por él. ¡A casa! Esa era su verdadera casa, su verdadera familia. Regresé al coche. Las lágrimas me cubrían el rostro. Todo ha terminado. Todo en lo que creía resultó ser una mentira. A la mañana siguiente lo encontré en nuestra cocina. Se comportaba como siempre, sonreía, contaba sobre el duro turno de noche, sobre alguna huelga en el trabajo. Yo lo miraba en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía para siempre. Sabía que no iba a armar un escándalo de inmediato. No. Pensaba reunir todas las pruebas y para irme con dignidad, sin histerias, sin compasión. Durante demasiado tiempo fui solo una sombra conveniente para él. Era hora de convertirme en alguien diferente. Cuando me quedé sola en el apartamento después de que Jared se fue otra vez a su imaginario, turno de noche, ya no sentía dolor por dentro. Solo quedaba una calma helada y un objetivo muy claro. Debía mostrarle a su exesposa con quién estaba tratando realmente. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta, dividí las páginas en dos partes, lo que sé sobre mí, novio, y lo que necesito confirmar. Creé una carpeta aparte en la nube para tener siempre acceso a los archivos, desde cualquier dispositivo. No tenía intención de chantajear ni de vengarme.
Solo quería que su ex esposa supiera la verdad, que Jared no se había ido por su hijo y su familia. Simplemente jugaba a tener dos familias al mismo tiempo. Pero necesitaba asegurarme de que Stephanie realmente creyera, que él había vuelto a su vida sinceramente. Si ella sabía de mí, todo carecería de sentido. Por eso decidí esperar el momento adecuado para verlos juntos. Quizás a través de las redes sociales o vigilándolos. Necesitaba un pequeño pero definitivo detalle más antes de revelar todo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que volvía a tener el control de mi vida y ya no iba a permitir que la destruyeran. Decidí no apresurarme. Necesitaba estar absolutamente segura de que estaba haciendo lo correcto. Para los próximos días cambié mi horario para estar libre por las noches. Cuando Jared, como de costumbre, me besó en la frente y dijo que se iba al trabajo, esperé media hora, luego me subí al coche y me fui. Sabía su dirección, conocía el camino, y todo se confirmó. Me estacioné lejos, apagué las luces y me quedé sentada en silencio. La casa estaba cálidamente iluminada, y aunque no podía ver los rostros, observaba las siluetas a través de las ventanas. 3 figuras, un hombre, una mujer y un niño. Él estaba allí, con ella, con su hijo, y parecía como si nunca se hubiera ido. Un día vi cómo salía corriendo a la calle a tirar la basura en ropa de estar en casa, descalzo, riendo en respuesta a algo que dijo su esposa. Luego corrió hacia ella y la besó. Se veía feliz, no como una persona que sufre por culpa, sino como alguien que lleva una doble vida y ni siquiera lo considera algo incorrecto. Regresé al coche respirando con dificultad. Actualicé sus páginas en las redes sociales, y sí, todo empezó a encajar en una sola imagen. Ninguna foto mía, ninguna pista de otra vida. Solo sus fines de semana en familia, cenas, paseos juntos. Lo vi todo con mis propios ojos. Ahora estaba lista para terminar con todo esto. Ya no dudaba, sabía que debía ponerme en contacto con ella, pero tenía que hacerlo bien, sin histerias, sin escándalos, solo hechos, solo la verdad. Cuando Jared regresó a casa, ya eran cerca de las 3 de la madrugada. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, envuelta en una manta, fingiendo que, simplemente lo había extrañado. Por dentro ya estaba rota, pero por fuera seguía siendo la misma. Pasó junto a mí, me sonrió con una sonrisa cansada, me abrazó por los hombros y yo apreté los dientes, sintiendo cómo me estremecía por dentro ante su contacto. Él aceptó fácilmente. Por supuesto que aceptó. ¿Y por qué no lo haría? Después de todo, yo debía ser la que lo esperaba. Mientras él se duchaba, encendí la cámara que había preparado de antemano. Asegurándome de que todo estaba listo, me acosté en la cama y fingí estar relajada. Cuando Jared salió de la ducha, lo miré como si nada hubiera pasado. Él sonrió y se acostó a mi lado. No le di tiempo para caricias, me aferré a él con ansia, de forma brusca, con una ternura rota que antes no existía entre nosotros. Me senté sobre él, clavando mis uñas en sus hombros, sin dejar que él tomara el control de la situación. Lo besaba con fuerza, casi hasta hacerle daño, dejando marcas rojas en su piel. Quería que él lo sintiera y que la cámara grabara cada detalle. No era sexo por placer. Era una escena de despedida. La última vez, el último clavo. Jared se sorprendió por mi ímpetu, pero aceptó el juego, pensando que solo era un arrebato de pasión. Y yo, mientras tanto, captaba cada una de sus miradas, cada detalle de su cuerpo, para recordar para siempre qué traidor resultó ser. Cuando todo terminó, me acosté a su lado, fingiendo estar cansada y feliz. Él se quedó dormido rápido, como siempre. Apagué cuidadosamente la cámara, la guardé en mi bolso, recogí las cosas que había preparado de antemano y salí silenciosamente del apartamento. Afuera era una noche cálida, yo en vaqueros y camiseta, y ni una sola lágrima en los ojos. Solo el deseo de castigar a ese desgraciado. Iba camino a la casa de su exesposa, apretando en el bolsillo la memoria USB con la verdad. Cuando llegué a su casa ya estaba amaneciendo fuera de la ventana. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Las calles estaban vacías. El silencio era tal que parecía que el mundo se había detenido. Me quedé sentada unos minutos en el coche, pasando nerviosamente la memoria USB de una mano a otra. Luego exhalé y me dirigí hacia su puerta. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte y durante más tiempo. A los pocos segundos la puerta se abrió. En el umbral estaba ella.
Una mujer de más o menos mi edad, cansada, vestida con ropa de estar en casa y el pelo despeinado. Parecía como si la hubieran despertado. Le dije en voz baja que necesitaba hablar con ella, y que esto nos concernía a los tres, a ella, a Jared y a mí. Me miró con desconfianza durante unos 10 segundos, pero luego se hizo a un lado, en silencio, dejándome pasar. Entré a la cocina. En la casa reinaba un silencio absoluto. Evidentemente todos estaban dormidos. Nos sentamos a la mesa, miraba la superficie de la mesa, incapaz de empezar a hablar de inmediato. Luego me obligué a levantar la vista y comencé. Le dije que me llamo Hailey, que llevo saliendo con Jared el último año. Vi cómo su rostro se alargó, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo me miraba con tanta tensión, como si cada una de mis palabras la hiriera. Hablaba, me justificaba. Pensaba que él se había divorciado de ella, que todo había terminado entre ellos. Él había dejado su pasado atrás. Puse la memoria USB sobre la mesa. Le dije que aquí estaba todo lo que podía encontrar, que aquí estaban todas las pruebas de que él vivía contigo y conmigo al mismo tiempo. Él nos mentía a las dos. Ella, en silencio, desvió la mirada hacia la memoria USB, luego de nuevo hacia mí, y sentí cómo se le formaba un nudo en la garganta. Continué. Él me decía que trabajaba en turnos nocturnos. Resultó que simplemente iba a verlos a ti y a tu hijo. Me enteré de esto apenas hace unos días. Por un momento, guardé silencio. Sentí un vacío en el pecho. Instalé una cámara en mi casa. Grabé. Me trabé, pero reuní fuerzas y dije que grabé cómo él venía a verme y hacía el amor conmigo, después de haber estado contigo. Sus hombros se hundieron visiblemente. Se cubrió el rostro con las manos. Escuché un sollozo ahogado, pero rápidamente se secó los ojos, sin querer mostrar debilidad. Luego finalmente preguntó si yo lo amaba. Tragué saliva y respondí sinceramente que sí, no, que realmente lo amo. Se hizo un largo y asfixiante silencio. No sabía qué más decir. Simplemente me senté y la miré. Al final me levanté y dije que era hora de irme. Lo siento, pero tengo que irme. Yo también fui engañada. Me dirigí hacia la salida. Ya en la puerta me giré y añadí, usted merece algo mejor, y su hijo también. Ella no respondió nada, solo asintió con la cabeza, bajando la mirada. Salí a la mañana gris con el corazón pesado, pero con la sensación de haber hecho todo lo que debía. Después de aquella noche sentía como si estuviera de pie sobre las cenizas de mi propia vida. Regresé a casa, a mi apartamento vacío, donde aún olía a su colonia, donde su camisa seguía colgada en el respaldo de la silla. Me senté en el sofá y me quedé mirando un punto fijo, incapaz siquiera de llorar. Tenía un caos en la cabeza. Recordé sus caricias, sus palabras y sus promesas. Y todo eso ahora me parecía una especie de espectáculo sucio, una obra falsa, en la que yo era la única que creía en lo que estaba ocurriendo. Durante los primeros días casi no salía a ningún lado. No podía obligarme ni a comer ni a dormir. Simplemente me sentaba en silencio y repasaba nuestros recuerdos como si fueran fragmentos de vidrio roto. A veces me sorprendía marcando su número de manera automática y luego borraba los dígitos. Un par de veces él mismo llamó. Veía su nombre en la pantalla del teléfono. El corazón se me encogía, pero nunca contesté. Una noche finalmente me atreví a salir. Caminé por las calles sin rumbo, sin pensamientos. La gente a mi alrededor reía, se sentaba en los cafés, se abrazaba, algunos se apresuraban a casa, y yo caminaba como si estuviera detrás de una pared de cristal, alejada de todo el mundo. Solo después de varias semanas, me permití dar el primer paso hacia una nueva vida. Borré todas nuestras fotos juntos, recogí en una bolsa las cosas que él había dejado y las llevé a un centro de ayuda para necesitados. Dolía. En algún momento entendí, no quiero seguir viviendo en el mundo que Jared construyó para mí. Quiero construir mi propio mundo, pequeño y inestable, pero real. Actualización. Han pasado varios meses. Al principio el tiempo pasaba lentamente, como si tuviera que arrastrar cada minuto a través de mí, y luego de repente empezó a acelerarse. Me tomé unas semanas de vacaciones, me mudé a otro barrio, yo más cerca del centro, un pequeño y luminoso apartamento en el cuarto piso, sin recuerdos, sin pasado.
Empecé a trabajar de forma remota para cruzarme menos con la gente, mientras todo seguía siendo demasiado doloroso por dentro. Pero poco a poco la vida empezó a regresar. Empecé a correr por las mañanas, al principio solo para no volverme loca y luego porque me empezó a gustar sentir que con cada paso me volvía más ligera y fuerte. Aparecieron nuevas amistades, cautelosas, superficiales. Todavía no estaba lista para algo serio, pero sentía que algún día sucedería. Jared intentó ponerse en contacto un par de veces más. Escribía mensajes largos, llamaba desde números desconocidos, una vez incluso fue a mi antigua casa, pero yo ya estaba muy lejos, en un lugar donde sus mentiras ya no me afectaban. Vi sus fotos en las redes sociales, de él, su exesposa y su hijo. Ellos intentaban construir algo nuevo, igual que yo. Sentía lástima por esa mujer, pero al mismo tiempo, todos ellos me eran indiferentes. Saqué a cada uno de mi vida y empecé a preocuparme solo por mí misma. Necesitaba un reinicio y ya lo había comenzado. No sé cuándo terminará, pero cuando ese momento llegue, ya seré otra persona. Viva, íntegra, auténtica. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.